Bueno, tenemos entonces, en primer lugar, aquí en la guía que yo les mandé, hay dos ejercicios. El ejercicio número 1 tiene una balanza de comprobación y luego tiene los datos o la información para realizar los ajustes. Tiene 5 datos de ajuste. El ejercicio número 2 no tiene balanza de comprobación, pero tiene aquí los ajustes que ustedes deben realizar. Acuérdense que cuando yo les expliqué la primera vez, cuando vimos los ajustes de los activos, los activos que se ajustan, perdón, lo vimos sin balanza, ¿verdad? Sino que únicamente si tenemos la información, nosotros podemos desarrollar o elaborar la partida y los cálculos respectivos. Entonces, este ejercicio 2 no tiene balanza, pero no significa que no tenga la información para elaborar la partida de ajuste, ¿verdad? Entonces, son 2 ejercicios que tienen que desarrollar. Ahorita vamos a comenzar. Obviamente no nos alcanza el tiempo para desarrollar el ejercicio completo y de todas maneras no lo voy a desarrollar completo porque es parte de la tarea que ustedes tienen que hacer en esta semana y el fin de semana, si es posible, ¿verdad? No sé qué clase tienen examen el lunes para que les quede tiempo. Si no les queda tiempo, pues entonces la otra semana trabajan un rato en los ajustes y en las partidas que tienen que hacer en ambos ejercicios. Algo importante es que recuerden el rayado del libro, que no me lo hagan a la carrera y que no me presenten esos libros todos pandos, con unas columnas más grandes que las otras, con donde van los valores de los ceros, algunos más grandotes que los otros, ¿verdad? Entonces, siempre la presentación es importante. Y si ustedes se fijan en lo que copiaron la vez pasada, les quité puntos precisamente por eso, ¿verdad? Porque habían manchones, algunos me presentaron con tachaduras y manchones en las partidas, y también los libros siguen rayando sin utilizar regla. No sé qué es lo que utilizan porque les queda todo pando, que comienzan en un lado y terminan al final de la hoja. No sé cómo hacen para que les quede tan pando en realidad. Entonces, aquí lo primero, si ustedes tienen una balanza, lo primero que tienen que hacer es, aunque aquí diga que la suma son 147,400, ustedes tienen que verificar, porque a veces hay errores o una cantidad, de repente se le va a uno un número de más o se queda un número que no se colocó y automáticamente, aunque uno haya pensado que suma lo mismo, de repente cuando lo escribió no lo escribió correctamente. Entonces, obligatoriamente ustedes lo primero que deben de hacer es confirmar que la suma del debe les da 147,400 y la suma del haber les da 147,400. Para ello, entonces, únicamente tienen que sumar los valores que están aquí. Eso es lo primero que se debe de hacer en cada ejercicio. Luego tenemos entonces los datos para ajustes. Aquí están separados 5 datos. Yo voy a desarrollar entonces algunos de los datos y luego entonces vemos si ustedes también lo tienen así, ¿verdad? Por favor, siempre participen y denme los datos, porque estar escribiendo y además estar utilizando la calculadora pues es más complicado para mí. Y además ustedes tienen que ser parte del proceso de enseñanza, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, las rentas pagadas por adelantado cubren 4 meses a partir del 1 de octubre. Siempre es importante ver la fecha, a partir de qué momento estamos pagando, para ver si la renta se ha consumido en su totalidad o únicamente se ha consumido una parte de ellas. Entonces aquí esto de aplicar 60% para ventas y 40% para administración es una vez que nosotros hayamos determinado las rentas consumidas. Es lo que necesitamos en primer lugar. Entonces,
al hacer el primer ajuste o el primer cálculo de ajuste, tomamos las rentas. ¿De dónde voy a tomar el valor de las rentas? De la balanza, ¿verdad? La balanza me dice que las rentas son 3,200. Esos 3,200 que cubre 4 meses, entonces yo lo tengo que dividir entre los meses que está cubriendo. Son 4, ¿verdad? Y la renta mensual sería ¿de cuánto? Denme el dato, por favor. ¿Alguien que me dé el dato? 800. Gracias. La renta mensual entonces significa que este almacén o esta comercial paga 800 lempiras mensuales por concepto de renta. Estos 800 lempiras se pagaron a partir del 1 de octubre. Si yo comienzo a contar, acuérdense que nosotros decimos, aquí aparece en la balanza la fecha en la que estamos presentando estos datos, es el 31 de diciembre. Por lo tanto, automáticamente, si nosotros comenzamos a contar desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, tenemos que ver cuántos meses han transcurrido. ¿Cuántos meses, según ustedes, han transcurrido desde el 1 de octubre al 31 de diciembre? 3 meses. Correcto, ¿verdad? Son 3 meses. Porque estamos diciendo que todo octubre, todo noviembre y todo diciembre. Entonces, las rentas consumidas serían ¿de cuánto? 2,400. Ahí tienen entonces ustedes el dato de las rentas consumidas. Esas rentas consumidas las vamos a distribuir para determinar, porque aquí me dice que del gasto que yo voy a tener de estos 2,400 que ya se consumieron, 60% son para ventas y 40% para administración. Entonces aquí, al separarlas, el 60%, ¿cuánto es? 1,440. Esto entonces va a ir a gastos de venta. Y voy a determinar entonces el 40%. ¿Sería cuánto? 960. Eso entonces va a gastos de administración, ¿verdad? Bueno, entonces, ya ahí ustedes saben que van a ir 2 cuentas cargadas, gastos de venta en el debe con 1,440, gastos de administración también en el debe con 960. ¿Y qué van a acreditar entonces ustedes? ¿O qué acreditaron los que ya hicieron la partida? ¿Alguien que haya hecho la partida? Yo hice la partida, profe, con gastos de venta con 1,440 Ajá, y gastos de administración por 960 ajá. y rentas pagadas por adelantado 3,200. Ajá, rentas pagadas por anticipado o por adelantado con 2,400 en el haber, correcto, ¿verdad? Recuerden entonces ahí que la sinopsis tendría que ser ajuste por rentas consumidas y subrayar las cuentas que siempre tienen que ir subrayadas con doble línea para las cuentas y una línea para las subcuentas. En este caso no habrían subcuentas, solo cuentas. ¿Es correcta si así hicieron la partida? Ese es el proceso que tienen que seguir.
En el cálculo número 2, bueno, la partida yo no la voy a hacer, sino que ustedes la van a hacer, ¿verdad? Yo solo lo estaba verificando si lo habían hecho correctamente. En el cálculo número 2, les dice determinar las cuentas incobrables. Para determinarlas, les da el dato que las ventas al crédito representan el 45%. Recuerden que determinar las cuentas incobrables no significa buscar dentro de la balanza que aparezca cuentas incobrables o estimación de cuentas incobrables, sino que implica que tenemos que determinar las ventas al crédito, multiplicarlas por el 1% y verificar que eso no exceda el 10% del saldo de las cuentas por cobrar. Ese es el ajuste a las cuentas por cobrar, ¿verdad? Entonces, significa que yo busco en la balanza la cuenta ventas. Aquí aparece ventas con 85,000. Entonces, las ventas al crédito serían 85,000 por el porcentaje que me dice el ejercicio, que en este caso es 45%. ¿Cuánto sería entonces las ventas al crédito? 38,250. Esas son las ventas al crédito. Las ventas al crédito entonces se multiplican por el 1% para determinar la estimación. Que no la voy a poner aparte. Estimación de cuentas incobrables es igual entonces a las ventas al 38,250 por el 1%. ¿Cuánto nos da eso? $382.5. Ajá. 0.5 o 0.50, ¿verdad? Ahí entonces tenemos el resultado de la estimación. Pero antes de ver si la partida va con ese valor, voy a verificar el saldo de las cuentas por cobrar. Que si recuerdan, les había dicho que si no aparece como cuentas por cobrar, la vamos a buscar como la cuenta cliente, ¿verdad? Aquí sí aparecía como cuentas por cobrar. Decía que eran 30,000. Esos 30,000 por el 10%, siempre va a ser por el 10% para determinar que no exceda. Entonces, el 10% de 30,000 es 300,000. 3,000. El 10% de 30,000 es 3,000. Entonces, estamos diciendo que la estimación no excede, o sea, no es más alta que el saldo de cuentas por cobrar. Por lo tanto, la partida iría con estos 382. Este es el valor con el que va la partida. Ya entonces la partida, ¿cómo la harían? ¿Quién ya la tiene hecha aparte de Lucila? ¿Quién más tiene ya hecha la partida que me diga cómo la realizó? ¿Alguien más ya trabajó en el ejercicio o aunque no haya trabajado, que se acuerde cómo es que va la partida de la estimación de cuentas incobrables? ¿Nadie más? ¿No han trabajado? ¿Gisela?
Bien. Dice que no ha trabajado. Entonces, ¿quién más ha trabajado? Axel. Axel está por aquí. No, profe, aún no comienza. Y no tiene idea de qué cuenta va a usar para la estimación. Bueno, entonces no han trabajado, ¿va? Pro, ventas al crédito no se carga y las otras dos se acreditan. No, cuando nosotros estamos sacando la estimación, aunque nosotros usamos las ventas al crédito para determinar la estimación, no es ventas al crédito la cuenta que vamos a usar, ni ventas tampoco, sino que acuérdense que vimos en las diapositivas que casi todo el tiempo vamos a estar usando gastos de venta o gastos de administración. Entonces aquí va a cargar usted gastos de, el que usted quiera, gastos de venta, gastos de administración, cualquiera de ellos, uno de ellos nada más, porque aquí no les dice que lo distribuyen. Entonces, esa es la cuenta que va a ir cargada. Y la que va acreditada, tampoco va a ir acreditado ventas, sino que es estimación acumulada de cuentas incobrables. Eso entonces es lo que van a hacer en la partida número 2. Recuerden que no les voy a ir haciendo la partida, ¿verdad? Así es que si no ven el video después o no lo recuerdan o no lo anotaron, pues entonces no lo van a poder hacer. O bueno, sí lo van a poder hacer, ¿verdad? Pero no sé si lo van a hacer bueno o no. Vamos a ver el tercer cálculo. Dice, el mobiliario y equipo de oficina tiene una vida útil de 10 años. La depreciación del periodo se aplica así. Para el departamento de ventas, 55%. Para el departamento de administración, 45%. Necesito entonces aplicar la depreciación, recordando que la fórmula es costo menos valor residual entre vida útil. ¿De dónde saco entonces el valor de mobiliario que necesito aquí para aplicar la fórmula? ¿Alguien? Tenemos entonces en la balanza que el mobiliario tiene un valor de 12,000 empiras. Como ese es el valor que nos está diciendo ahí, no nos está diciendo que haya otro mobiliario, sino que ese. Entonces el costo es de 12,000, el valor residual, que es el 1% de 12,000, es 120, ¿verdad? Entre la vida útil, que nos dice que tiene una vida útil de 10 años. Entonces, vemos aquí y desarrollamos recordando que primero se va a restar para poder aplicar en la calculadora, primero 12,000 menos 120 y luego el resultado lo dividimos entre 10. ¿Cuánto les da? 11,880. Eso es lo de arriba, ¿va? 11,880. Hay que dividirlo entonces.
1188. Esa entonces es la depreciación de todo el año. Recuerden siempre que deben leer bastante ustedes la información para ver si me dice que el mobiliario se compró en una fecha diferente a enero. O sea, aquí me tiene que decir el ejercicio que el mobiliario se adquirió X fecha. Entonces recuerden que si eso ocurre, hay que dividirlo entre 12 meses para sacar la depreciación del periodo equivalente a ese año que no se depreció completamente el año completo. En este ejercicio, como no me dice que haya sido adquirido en otra fecha diferente ni nada, entonces automáticamente implica que vamos a depreciar todo el año. Entonces va a ser por los 1188. Como aquí en el ejercicio me dice la proporción, entonces multiplico por el 55% y también voy a multiplicar esos 1188 por el 45%. Y me dicen entonces los resultados. En el 155% en depto de venta me da 653.4.40. 653.40. Sí. Y 534.60. Ajá. Entonces ahí tenemos que los 653 que pertenecen al departamento de ventas va a ir a la cuenta gastos de venta y esto va a ir a la cuenta gastos de administración. ¿Cómo quedaría la partida entonces? Si ya tienen desglosado ahí que esas dos cuentas se van a utilizar, entonces, ¿cómo quedaría la partida completa? ¿Qué cargo, qué acredito? Gastos de venta primero, profe, Ajá, y gastos de administración. ajá. ¿Y acredito? Mobiliario y equipo. Ahí es donde tienen el problema y es lo que no quiero que les vaya a ocurrir cuando hagan el ejercicio o cuando hagan el examen. No vamos a acreditar el mobiliario. Sí tomamos la cuenta del mobiliario para hacer el cálculo, pero la cuenta que vamos a acreditar es depreciación acumulada de mobiliario y equipo. No la cuenta en sí, porque si usted acredita el mobiliario, entonces significa que cuando usted realice el mayor, usted va a colocarle en el haber un valor al mobiliario y va a disminuir el costo del mobiliario. Y eso no se hace así, sino que lo que se hace es llevarlo a la cuenta complementaria y hasta cuando nosotros hacemos el balance general, es donde nosotros vamos restando la depreciación, pero dentro del balance, no en los mayores, ¿verdad? Entonces, no vamos a usar la cuenta de mobiliario, sino que depreciación acumulada de mobiliario. Bueno, entonces en el número 4. Creo que hasta ahí nos va a alcanzar el tiempo para ir resolviendo, pero ustedes tienen que ir haciéndolo esto. Y también ahí les pide, en el caso del ejercicio 1, después tienen que hacer, después de hacer las partidas, tienen que hacer los mayores en esquema T, mayorizar los ajustes y hacerme la balanza de saldos ajustados, ¿verdad? Todo eso lo tienen que hacer en el ejercicio 1. En el dato número 4 les dice que los gastos de instalación se amortizan en 5 años. Nuevamente entonces busco la cuenta de gastos de instalación. Veamos aquí, tiene que los gastos de instalación son 3,000.
Gastos de instalación son 3,000. Pero entonces antes de amortizarlos o determinar si ese es el valor, si lo voy a dividir entre los 5 años, porque para amortizarlos hay que dividirlos siempre, ¿verdad? No es este el valor de la partida, sino que hay que dividirlos. Pero tengo que determinar que el capital inicial, que los gastos no pueden ser más altos que el 10% del capital inicial. Entonces busco el capital, que es de 38,200. Lo multiplico por el 10%, que es lo que no debe de exceder. Entonces el 10% de 38,200 es 3,820, ¿verdad? Los gastos entonces en este caso son más altos que el 10% del capital o no son más altos. Para realizar la amortización. Solo vean los dos datos, ¿verdad? Son más altos los gastos, que son de 3,000, que el 10% del capital, que son 3,820, ¿sí o no? ¿Son más altos, sí o no? Hijos, ¿cuál es el dato más alto de estos dos? Entre 3,000 y 3,820. Capital inicial, profe. Ah, es más alto el 3,820, ¿verdad? Bueno, entonces a mí lo que me dice la ley es que no debe ser más alto. Este dato, el dato de los gastos, no puede ser más alto que el 10% del capital. O sea, no puede ser más alto que este. En este caso, entonces, no es más alto. Y como no es más alto, únicamente tengo que dividir los 3,000 entre los 5 años que tiene la amortización, que aunque aquí en el ejercicio no les diga que se amortizan en 5 años, ustedes saben que los gastos se amortizan en 5 años. Entonces, si dividimos 3,000 entre 5, ¿cuánto sería la amortización del periodo? 600. 600 lempiras. Entonces significa que como se amortizaron por todo el año, ese es el valor con el que va a ir la partida, los 600 lempiras. Nuevamente, en el valor les dice que usemos la cuenta de gastos de administración. Vamos a usar entonces cargada la cuenta de gastos de administración. ¿Y qué va a ir acreditado? La cuenta complementaria para gastos o para amortización de gastos, tal y como su nombre lo indica aquí, es amortización acumulada de gastos de instalación en este caso, porque esos fueron los que amortizamos, ¿verdad? Los gastos de instalación. Y así quedaría entonces la partida número 4. Y en la partida número 5, entonces ya no vamos a poder hacer los cálculos. Aunque aquí me dice que hay una existencia de publicidad de 400, lo que tienen que hacer obviamente es buscar la publicidad. Aquí no hay, no veo. Cuando no hay, porque en la partida anterior sí existía, entonces nosotros lo que hicimos fue restarla. Entonces en el caso del número 5, cuando no aparece en la balanza la cuenta, que en este caso no aparece, entonces la partida se va a hacer con la existencia que tenemos, porque lo que vamos a hacer es registrar esa publicidad. Entonces la publicidad, recuerden que como en este caso no estamos, no vamos a registrar la publicidad de vengada, sino que la existencia,
Cuando se trata de registrar la existencia, entonces nosotros vamos a cargar la cuenta publicidad. Aquí ya no la vamos a registrar como gastos de venta, sino que la vamos a registrar como publicidad. Y ahora sí va a aparecer acreditada los gastos de venta. Porque significa que esta existencia significa que al principio cuando compramos o cuando pagamos la publicidad, toda la llevamos a gastos de venta y pagamos ya sea con cheque o con bancos, como sea, y se fue registrada completamente a gastos. Pero resulta que hay una existencia todavía de 400 lempiras. Entonces ahora, como vamos a registrar la existencia, no el valor de vengado, sino que la existencia, entonces ahora sí vamos a cargar publicidad. Cargar publicidad y vamos a acreditar gastos de venta. Y así entonces harían la partida número 5. Bueno, entonces hasta ahí vamos a llegar hoy. Ya a ustedes les queda trasladar todo el desarrollo, copiar los cálculos y trasladar el desarrollo en el libro diario, en los esquemas T y en la balanza de saldos ajustados. Y después desarrollar el ejercicio número 2. Revisan ahí la fecha de entrega. Y entonces nos miramos ya para el examen hasta de este lunes que viene al siguiente, que es el que toca nuestro examen. ¿Dudas antes de que me desconecte? Bueno, si no hay, entonces ahora sí damos por finalizada la clase.